Bueno, ya tenemos la 1:02 A ustedes, gracias por continuar con esta transmisión especial. Ya estamos llegando al acto de clausura de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Queremos agradecerles a los magistrados auxiliares Karena Caselles y Richard Ramírez, quienes moderaron las salas 7 y 8 de la Corte Constitucional de Colombia, y ellos fueron los encargados de cerrar estas salas que cerraron los eventos desde el día de ayer y que adelantamos en la mañana de hoy. Queremos agradecerles a los representantes de tribunales, salas y cortes constitucionales de los países iberoamericanos que participaron de este debate y por supuesto de la primera versión virtual de la Conferencia Iberoamericana. Y les decíamos, estamos llegando al acto de clausura y por eso en este momento le damos la bienvenida y la palabra al magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. Él es vicepresidente de la Corte Constitucional, quien presentará las conclusiones generales de las 2 jornadas que tuvimos desde el día de ayer y por supuesto que han concentrado la atención de todos los ciudadanos de los países iberoamericanos desde donde se han conectado a través de las redes sociales. Magistrado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, el doctor Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Muy buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que nos siguen en este momento, en este evento. Hemos llegado al final de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que en esta oportunidad se ocupó de la democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción. La Corte Constitucional de Colombia ha tenido el privilegio de su organización y aunque las circunstancias nos impidieron estar en este momento reunidos en Cartagena, como estaba previsto, aquí estamos todos, por primera vez en la historia de la conferencia, en un auditorio virtual de dimensión iberoamericana, con el mismo compromiso de siempre, cumpliendo la cita que nos convoca periódicamente con el objeto de analizar las mejores prácticas de la jurisdicción constitucional en Iberoamérica, compartir las decisiones de los jueces constitucionales y su interpretación sobre las cláusulas constitucionales que consagran los derechos fundamentales, el Estado social de derecho y la democracia en nuestros países, contribuyendo de esa manera al objetivo de construir una teoría transnacional del derecho constitucional. En esta oportunidad, nuestras deliberaciones han estado enmarcadas en el estado de emergencia generado por la aparición y expansión del virus COVID-19, la más grave calamidad que ha enfrentado nuestra generación, con impactos sin precedentes en todos los ámbitos de nuestra vida y que nos plantea retos y desafíos sin precedentes para el Estado social y democrático de derecho. En casi todos nuestros países, la emergencia ha activado facultades extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo y en la mayoría de los países también de la función jurisdiccional de control de constitucionalidad del ejercicio de tales facultades que, como se ha dicho reiteradamente a lo largo del evento, constituye elemento clave para la democracia, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. En este marco, durante estos 2 días se desarrollaron varias mesas de discusión alrededor de 4 ejes temáticos. El primero, la restricción del componente democrático en el Estado constitucional. El segundo, la garantía de los derechos fundamentales y la visibilidad de los efectos diferenciados en grupos sociales específicos. La tercera, el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales y la cuarta, los retos constitucionales ante el reajuste del Estado para hacer frente a la nueva realidad económica, social y ambiental. De las exposiciones de los intervinientes en las diferentes mesas se evidenció que la regla general en nuestros países ha sido la adopción de estados de emergencia, estados de excepción, estados de catástrofe por calamidad pública o emergencia sanitaria, en cuyo desarrollo
se permite la adopción de decretos presidenciales y diferentes instrumentos jurídicos para la adopción de medidas encaminadas a detener o mitigar los efectos de la pandemia. Estas determinaciones han conducido a restricciones de libertades y derechos, tales como el de reunión y el de circulación, poniendo en el centro del debate las tensiones que suponen los poderes excepcionales a cargo del Ejecutivo y el diseño institucional para controlar el ejercicio de esas facultades, particularmente el rol de los jueces constitucionales. Es claro que existen situaciones en las que los instrumentos ordinarios no resultan ser suficientes para dar respuesta a las mismas, por lo que la figura de estado de excepción ha surgido como el medio adecuado para hacer frente a momentos de perturbación de la normalidad institucional. Sin embargo, lo anterior supone tensiones con principios democráticos en cuya virtud el órgano encargado de adoptar las leyes se vea desplazado transitoriamente por el Ejecutivo. Al respecto, se han desarrollado dos líneas. Hay una posición según la cual se debería excluir de las cartas políticas cualquier posibilidad de poder excepcional, dada la amenaza que acarrea para la democracia, así como para la garantía de los derechos fundamentales. Otra, en línea opuesta, considera que los poderes excepcionales deben ser amplios y flexibles para que sea posible atender efectivamente las causas que dieron origen a la declaratoria de excepción. Una posición intermedia plantea la necesaria existencia de dicho instrumento, pero bajo restricciones claras respecto de las razones para otorgar las facultades, su temporalidad, la delimitación de las facultades, así como de los derechos objeto de restricción. Bajo este último escenario, que corresponde al adoptado mayoritariamente, el rol del juez constitucional ha tomado una especial relevancia. Como lo demostraron los diferentes participantes en sus exposiciones, hay varios puntos de encuentro que dan cuenta de que a pesar del diseño y particularidades de cada país, el control constitucional ha sido una herramienta fundamental para garantizar la estabilidad democrática, así como la garantía de derechos fundamentales en momentos de alta perturbación, como ha sido la propagación del virus COVID-19. Algunos elementos que se comparten en las diferentes constituciones son, entre otros, los requisitos para decretar el estado de excepción, los límites temporales a su duración y de las medidas que se adopten y la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Si bien la declaratoria y el desarrollo de los estados de emergencia varía dependiendo del diseño de cada país, en este evento se reconoció que no cualquier circunstancia conduce a la concesión de facultades excepcionales. Por el contrario, solo situaciones de especial gravedad conducen a otorgar al Ejecutivo facultades ordinariamente de competencia del legislador. Si bien hay países que categorizan los estados de excepción según se trate de guerra exterior, conmoción interior o grave calamidad pública, como España y Colombia, en todas nuestras jurisdicciones es claro que se trata de un instrumento para hacer frente a situaciones verdaderamente extraordinarias, para las cuales no son suficientes los regímenes ordinarios. Es por esto que usualmente se contemplan controles igualmente excepcionales de naturaleza política a cargo de los órganos de representación democrática y de naturaleza judicial a cargo de los máximos tribunales o jueces de control constitucional. Un segundo elemento que es compartido por la mayoría de los países participantes es la temporalidad de los estados de excepción. Como muy bien lo indica su denominación, son situaciones que interrumpen la normalidad, por lo que no pueden prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario para conjurar la crisis. De manera que las medidas adoptadas en principio solo podrían tener por objeto la superación de la emergencia y el restablecimiento de la normalidad. Fue también reiterativo en los análisis presentados que las medidas incluidas no pueden encaminarse a generar cambios estructurales y permanentes en la legislación o la administración pública, ni mucho menos reformas constitucionales. Como tercer elemento común ha sido la intangibilidad de derechos.
Como se expuso en diferentes intervenciones, es claro que algunos derechos no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, mientras que de otros, bajo la noción de excepcionalidad, se admite la posibilidad de su restricción. Entre los primeros se han mencionado el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, la prohibición de esclavitud o servidumbre, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y religión, la protección de la familia, el derecho al ambiente, al nombre, los derechos de la niñez, el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. Igualmente, con el fin de garantizar el Estado social democrático, la restricción de los segundos debe ser proporcional. Esto implica que la suspensión de derechos debe ser el único medio para hacer frente a la situación, de manera que no pueda ser atendida mediante el uso de las atribuciones ordinarias y que las medidas adoptadas no generen una mayor afectación al derecho que sea suspendido en comparación con el beneficio obtenido. No podrían entonces suspenderse derechos cuya obligatoriedad se consagra en el derecho internacional humanitario, ni introducir discriminación alguna, fundada en particular en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Adicionalmente, ha estado presente como elemento común la necesidad de fortalecer el control judicial. Es evidente la necesidad de garantizar el sistema de pesos y contrapesos, de tal manera que no exista una rama del poder tan poderosa que termine desdibujando el Estado social democrático. Esto requiere entonces un control riguroso por parte de los jueces para contener el abuso del poder. Esto claramente ha representado en la mayoría de los casos un gran desafío para los tribunales constitucionales, desafío que hemos debido afrontar en circunstancias novedosas de ejercicio no presencial de las funciones, ajustando nuestro quehacer a la virtualidad y al uso de medios tecnológicos para los cuales aún no se encontraba preparada la Administración de Justicia, lo cual igualmente nos ha planteado la imperiosa necesidad de asegurar en tales circunstancias el acceso a la justicia de todas las personas para la protección de sus derechos. En este punto es importante mencionar que la pandemia ha generado impactos diferenciados e interseccionales sobre la garantía y satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para ciertas poblaciones en especial situación de vulnerabilidad e históricamente excluidas, como lo son personas privadas de la libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGTBI, afrodescendientes, personas con discapacidad, trabajadores y personas que viven en pobreza extrema. Como es de amplio conocimiento, nuestras sociedades tienen grupos poblacionales cuya vulnerabilidad es mucho mayor, quienes se han visto más afectados. Esto ha dado paso a la discusión sobre la materialización de nuevos derechos humanos o el reconocimiento de nuevas facetas de los derechos ya reconocidos, particularmente frente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Claro ejemplo de lo anterior es el derecho a la salud, el cual, en virtud de su clara relación con el contenido de otros derechos, como la vida e integridad personal, se ha reconocido como un derecho fundamental. Sin embargo, debates más arduos se han presentado respecto de los derechos al agua potable, el acceso a la alimentación, el acceso a medios de limpieza, vivienda adecuada e integración de servicios públicos de salud, así como la consolidación de la renta básica universal. Esta mañana nos han hablado también del acceso a Internet como una faceta de garantía de los derechos a la educación o a la salud, incluso del derecho a la participación política, entre otros. Es claro que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están intrínsecamente relacionados entre sí. Así, el derecho a la educación requiere, en escenarios de aislamiento y distanciamiento social, el acceso a Internet, el cual a su vez está relacionado con el acceso a la electricidad. Es compleja la justiciabilidad de estos derechos
porque necesariamente implican el cuestionamiento de políticas públicas en tales materias, cuya efectividad depende asimismo de los recursos públicos disponibles para su satisfacción. Con todo, si bien existen derechos que parecieran ya existentes en el ordenamiento jurídico, la pandemia nos enfrenta a reflexiones muy profundas, como las que se han hecho a lo largo de la conferencia. Esta mañana, por ejemplo, nuestra compañera de la Corte Constitucional de Colombia, la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, nos habló del derecho a la interacción, a la no discriminación de las personas contagiadas y del derecho a decir adiós de las personas contagiadas con el virus para despedirse de sus seres queridos y el de sus familiares a despedirlas en el último instante de sus vidas. La clave probablemente la podamos encontrar, como lo puso de presente el presidente del Tribunal Constitucional de España, Juan José González Rivas, en el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento del orden político y de la paz social. Hemos logrado así, apreciados colegas de Iberoamérica, avanzar en la consolidación de una auténtica comunidad de justicia constitucional, conforme al mandato de los estatutos de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. No quiero terminar sin enviar, en nombre de la Corte Constitucional de Colombia, como anfitriona de este evento, nuestros mejores deseos por la recuperación de la salud de nuestro secretario permanente, magistrado del Tribunal Constitucional de España, Pedro González Trevijano Sánchez, así como nuestras más sentidas condolencias a nuestros colegas de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por el fallecimiento del magistrado Bonerge Amílcar Mejía Orellana, quien falleció recientemente a causa del coronavirus hace aproximadamente un mes. Finalmente, muchas gracias a todos los intervinientes y participantes de la 13ª conferencia, a los organizadores, particularmente al doctor Rojas y a su equipo en la Corte Constitucional. Y desde ya le decimos a nuestro muy apreciado presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, Milton Rey Guevara, que el año entrante estaremos presentes en su bello país para continuar este permanente y apasionante diálogo sobre el papel del juez constitucional en la defensa de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de Iberoamérica. Muchas gracias. Gracias al magistrado Lizarazo por estas conclusiones, importantes conclusiones de estas dos jornadas que han sido enormemente enriquecedoras para los ciudadanos que han seguido de cerca la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en esta versión, la versión número 13, pero que resaltamos, reiteramos, es la primera versión que se hace de manera virtual y es que para la Corte Constitucional es de enorme satisfacción haber logrado conectar en vivo a decenas de países, diferentes países de Iberoamérica y a miles de ciudadanos que estaban atentos a esas conclusiones, a esas reflexiones que se hicieron sobre temas coyunturales, temas que los aquejan del día a día y que precisamente ese fue el papel importante que tuvo la Corte Constitucional y los jueces constitucionales, poder acercarlos acercar la justicia a los ciudadanos de a pie, con sus quejas, con sus preguntas, con sus interrogantes sobre las consecuencias, sobre las medidas que se han adoptado a raíz de la pandemia del COVID-19.